El Estado fue Sebastián Piñera, el Estado hoy día es la presidenta Bachelet, el Estado son los asesores de ellos, los burócratas que están en el Servicio de Impuestos Internos. Eso es el Estado. Son seres humanos de carne y hueso. ¿Y qué les hace pensar a ustedes que la gente que está en el Estado no persigue su propio interés? Los empresarios, se dice, siempre persiguen su propio interés, nada más. Pero curiosamente Guillermo Girardi no. Alejandro Navarro no persigue su propio interés. La gente que está en el gobierno no. Pasan del sector privado al gobierno y de repente son ángeles que están peleando por el bienestar de nosotros. Entonces, caso concreto, la colusión de las farmacias, que fue tanto escándalo en Chile. ¿Pero por qué se pudieron coludir las farmacias? Porque hay un grupo de legisladores en Chile que, haciéndole lobby a las farmacias, impiden que se puedan vender medicamentos en los supermercados. Si ustedes pudieran vender medicamentos en los supermercados, no habría tanta competencia, las farmacias no se podrían coludir porque ustedes podrían ir al supermercado a comprar ese medicamento. Y así hay varias áreas más donde hay que abrir el espacio para la competencia. Ahora, el sistema de pensiones, déjenme decirles, lo ha seguido más de 30 países en el mundo, parcial o totalmente, el sistema de pensiones chileno. Si fuera tan malo, no habría más de 30, incluyendo países como Singapur y una serie de países europeos que lo están implementando y que lo han implementado. Ha rentado UF más 9% a los afiliados. Claro, Alberto tiene razón, hay mucha gente que no recibe buenas pensiones, pero ¿a qué se debe eso? Se debe a que no somos un país rico, a que los niveles de ingreso que tenemos en Chile todavía son muy bajos, no hemos llegado al nivel de desarrollo de Suiza, de Suecia, de ninguno de esos países, y por lo tanto el aporte que hace la gente al sistema de pensiones como parte de su salario, obviamente que es relativamente bajo. Además pasa otra cosa, que cuando se hizo este sistema la expectativa de vida en Chile era bastante menor, era aproximadamente 10 años menos que hoy. Entonces la gente se sigue jubilando a la misma edad, pero vive 10 años más en promedio. Y entonces hay que dividirle ese ingreso por los otros 10 años que van quedando. Ahora, el sistema estatal, y eso es un problema obviamente, el sistema estatal que tuvimos antes quebró. Y no solo eso, los políticos se robaron toda la plata, como lo acaba de hacer Cristina Kirchner en Argentina, que se expropió toda la plata de los ahorrantes argentinos. Entonces, ¿ustedes en qué confían más? Con todos los defectos que pueda tener, en un inversionista privado, que hasta cierto punto también arriesga su capital, que está súper regulado por el gobierno, está controlado por el Estado, y que va a invertir el dinero ustedes en una cuenta al nombre de ustedes, o ustedes confían más pasándole la plata a un grupo de políticos que les va a prometer que en 30, 40 años más ustedes van a recibir alguna pensión? En Europa, déjenme decirles, los sistemas de reparto, que era lo que teníamos en Chile, están quebrados. Hay una serie de estudios económicos, los que están interesados se los puedo dar para que los lean. La gran discusión hoy día en Europa es cómo resolver el problema de lo que en inglés se llaman las unfunded liabilities, que son las pensiones que no se pueden pagar. Entonces, yo les digo, el presidente Mujica de Uruguay, con esto termino, el presidente Mujica de Uruguay fue un guerrillero marxista. Hoy día es presidente de Uruguay. Cuando vino a Chile, creo que fue en su visita a Chile, nos dijo, cuiden lo que tienen. Tenemos muchos problemas en Chile, no cabe la menor duda. Pero los que crean que haciendo una tabula rasa para cambiar todo lo que tenemos hoy día prácticamente y meter a los políticos a, en definitiva, hacerse cargo de nuestros problemas, más que nosotros mismos hacernos cargo de nuestros problemas, creo que están siguiendo el camino equivocado. Eso nosotros lo intentamos en el pasado y fracasó estrepitosamente. Pregúntenle a sus padres, pregúntenle a sus abuelos lo que fue el Chile de la década del 50, la década del 60 y de la década del 70. Y que lo comparen con el Chile que es hoy día. Y se van a dar cuenta de que hoy día estamos mejor que nunca en nuestra historia. Estrategias de desarrollo pueden ser distintas. Nosotros hemos tenido un boom de crecimiento muy importante, después de una crisis brutal, porque la crisis del año 80 es enorme, después de que se había aplicado el modelo. Entonces, este modelo le ha ido mal y le ha ido bien. Y cuando le fue bien, no le fue bien a todos. Una de las cosas que me gusta mucho de Axel es que es capaz de decir cosas políticamente incorrectas, y eso es muy bueno. Él ha escrito unas columnas muy interesantes que hablan sobre la desigualdad que importa. Dice que la desigualdad que importa es la desigualdad de consumo. Entonces preguntémonos por qué hay gente que sin poder consumir lo que tiene, en vez de querer tener 3.000 millones de dólares, quiere tener 6.000. ¿Para qué? ¿Qué es lo que está en juego ahí que nosotros no entendemos que no puede gastar esa plata? ¿Ya? Entonces él dice que la desigualdad que importa es la desigualdad de consumo. Bueno, en Chile la desigualdad de ingresos, según la encuesta CACEN, indica que el promedio del ingreso del hogar en Chile está alrededor de 500.000 pesos. El ingreso del hogar, el promedio. Indica que cuando hablamos del 20% más rico, el 20% más rico,
rico. El 20% más rico comienza en familias que tienen un ingreso del hogar, insisto, del hogar, sumado todos los ingresos, de 750 a 800 mil pesos. O sea, el 20% más, ahí parte el 20% más rico. En el 10% más rico, que ya decimos, no, eso es la elite, el 10% más rico parte en 1,6 millones. Y uno dice, ah, eso es los ricos. Bueno, para no ir tanto en detalle, yo les puedo decir lo siguiente. Vamos al paquetito, al 1% de personas que están en el 2% más rico del país. En el 2% más rico del país, el ingreso del hogar es de un poco más de 4 millones de pesos. ¿Ya? 20 veces más que el salario mínimo, pero tampoco parece tan abrumador. En el 1% más rico, ¿ya? El ingreso promedio, por KKC, hecha por Piñera, es de 70 millones mensuales. De 70, 1% a 4, el 2%. Entonces cuando dice el 5% más rico, el 2% más rico, está metiendo en el paquete muchas cosas. Y cuando uno va al 1%, hay un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile que analiza ese 1% y en ese 1% en realidad uno tiene que ir al 0,01%, que se queda con más o menos el 10% del ingreso. Entonces, el problema de la desigualdad no es si hay desigualdad en el consumo o no, que la hay, evidentemente, pero no es solo eso. El problema de la desigualdad es que produce una cuestión que para la sociedad es muy complicada desde el punto de vista sociológico. Produce diferencias de poder y produce desintegración social y diferencias de estilo de vida. La forma de los estilos de vida de las distintas zonas del país es muy distinta y por tanto las condiciones normativas en que se mueven, las normas sociales que imperan, los valores que imperan son muy distintos y por tanto nos empezamos a dejar de entender y se producen dinámicas de desarrollo de culturas internas que son muy difíciles de sobrellevar y producen un conjunto de problemas. Aumento de la frustración de las personas, aumento de la cantidad de suicidios, ¿ya? Generación de un conjunto de problemas asociados, depresiones, la gente no está integrada socialmente, por lo tanto se enferma. La mayor parte de las enfermedades están asociadas a condiciones de integración social inadecuadas, está bastante comprobado en términos de salud pública. Entonces, este asunto es bastante más complejo que decir esto funciona o no funciona. Axel dice que el sistema europeo de pensiones está quebrado. Sí, es verdad. Quebró cuando la población que nace hoy día tiene una esperanza de vida de 100 años. Nosotros, nuestro sistema de pensiones, que es tan bueno, ¿ya? Todavía no le ha entregado pensiones ni a 700.000 personas. Y ya estamos reclamando por la esperanza de vida, que está en 79 años. Efectivamente, el problema de las pensiones en el mundo es un problema que tiene que ver con el hecho de que la gente vive una cantidad de años impresionante y que eso en la historia es algo muy raro. Pero eso no significa que ese sistema haya fracasado. Ese sistema le dio pensiones, le está dando pensiones durante muchísimos años a muchísima gente, muy buenas pensiones. Y nosotros, que todavía este sistema no le da pensiones, que resulta que tenemos un 55% de los pensionados en Chile reciben la pensión mínima. La pensión mínima son 80.000 pesos. La pensión mínima de 80.000 pesos se entrega, no la entrega la AFP, la entrega fundamentalmente el Estado. Se lo pone la plata, parte importante de esa plata la pone el Estado. ¿Y por qué se le ponen 80.000 pesos? Por una razón muy simple. Porque si fuera menos de 73.000 pesos, esa persona sería pobre. Y no queremos decirle al mundo que hay tanta gente pobre, entonces le ponemos 80 lucas, que son 7 lucas no pobres. ¿Ya? Entonces decimos que tenemos la pobreza bastante resuelta, por 7 lucas de no pobres. Ningún pensionado en Chile es no pobre por 7 lucas. Bueno, fantástico, no tenemos pobreza. ¿Ya? Que disfrute sus 7 lucas de no pobre. Entonces, no nos engañemos, esto hemos estado en un modelo de gestión. ¿A qué me refiero con un modelo de gestión? Los países tienen ciertas riquezas. Por ejemplo, Chile tiene mucho cobre y
tiene una ventaja el cobre de Chile. En general es fácil de extraer y es fácil de exportar porque Chile está al lado del mar. Chile es como una playa, viene una montaña y viene una playa. Eso es muy raro en el mundo. El cobre se da normalmente en zonas montañosas y normalmente las montañas están en la mitad de los continentes. En África hay cobre, pero sacar cobre de África es un gran problema. Tienen que pasar por 3 guerras civiles, 8 países, ¿ya? Y la línea del tren no sabe si va a llegar. Entonces, tú tienes un problema. Y en Chile es muy barato sacarlo, fácil. De hecho, no vive nadie en el camino que te pueda cortar el camino, nada, es un desierto. ¿Ya? O sea, es formidable. Y Chile tiene un mecanismo de gestión de esta riqueza. Produce mucha riqueza, es verdad. Hemos producido mucha riqueza en este tiempo. Y tuvimos un boom importante del cobre gracias al precio internacional del cobre. Y el precio internacional del cobre depende de una variable. Mírense qué maravilla. ¿Ya? Una variable nos explica todo. ¿Ya? Que es el hecho de que China se puso a electrificar China. Y China es grande, no sé si se han enterado, pero es muy grande. Y no tenía luz en ningún lado. ¿Ya? Esos colegios que tienen mejores puntajes que todos los colegios de Chile, ¿ya? Están en el campo y no tienen luz eléctrica. ¿Ya? Bueno, están electrificando. Ahora dejaron de electrificar porque están creciendo demasiado. Y tampoco es bueno crecer demasiado. Entonces están parando un poco la máquina y eso a nosotros nos golpea y el precio del cobre empieza a bajar. Y se acaba el superciclo del cobre. Yo les digo una cosa, si Pinochet hubiese tenido el precio del cobre a como está hoy día, yo no sé si pierde el precio. Así de simple. Yo cuando era chico, el precio del cobre era $0.69 la libra. Hoy día el precio del cobre es 0.35, el anterior gobierno de Bachelet llegó hasta la 4. Entonces la Bachelet tenía plata y ¡pum! Que una cosa así, es como la política pública -1, o sea, como la locura máxima. ¿Ya? O sea, es la cosa inteligente, dar plata directamente al bolsillo de las personas. O sea, ¿a quién no se le habría ocurrido para reducir los problemas de ingresos? ¿Ya? Formidable. Plata que se va a consumo, entonces entra inmediatamente al circuito de la empresa rápidamente, no tiene ninguna, no significa nada. Bueno, ese es este modelo de gestión. Nosotros tenemos que empezar a entrar en un modelo de producción de valor. Tenemos que producir valor. ¿Producir valor qué significa? Significa infraestructura, significa ser capaz de crear cosas. ¿Ya? Entre los millonarios, por ejemplo, ahí se discriminan. Los millonarios se discriminan mucho entre ellos. Entonces, por ejemplo, todos los millonarios del mundo se ríen mucho del señor Slim, que es un mexicano multimillonario, tenemos $100.000 millones de dólares. ¿Ya? Pero se ríen mucho de él porque todos los millonarios tienen esa cifra, así que está bien, digamos. Pero el señor Slim está como segundo del mundo, en realidad es bastante millonario. Pero el señor Slim tiene todo ese dinero pasado en mercados regulados, lo que es como una cosa muy original. O sea, uno va, negocia con los políticos, les paga, qué sé yo, y suben los precios, entonces uno se hace más millonario. Antiliberal. Claro, exactamente, antiliberal. ¿Ya? El señor Bill Gates, que también es multimillonario, que no va a la misma plata que el señor Slim, que dijo que a su hijo le iba a dar de los $100.000 millones que tiene solo $10 millones y chao. Encontraba que no correspondía pasar tanta plata, que debe ser bastante traumático porque la diferencia entre $100.000 millones y $10 millones es bastante. Ese señor inventó algo, ¿ya? Se le ocurrió algo que produjo valor. Es bastante distinto. ¿Qué estamos produciendo nosotros? Hoyos en el desierto, árboles picados. Eso es lo que producimos. ¿Ya? Tengo unas entrevistas maravillosas a la gente de la concertación donde dicen hemos aumentado, año 2005, hemos aumentado la producción de valor. Ahora producimos frutas de mesa. Como fruta que se puede exportar y se puede vender en cualquier supermercado del mundo. O sea, pasamos de esa fruta que está media maltratada a una fruta bonita y bien cerada. ¿Ya? Esa fue nuestra producción de valor en los últimos 20 años. Centros comerciales, ¿ya? y una bolsa de comercio que es un espanto. Los dueños de las principales empresas de la bolsa de comercio son los encargados de controlar la bolsa, se controlan a sí mismos, ¿ya? Y entre todo lo que se ha descubierto estos últimos 2-3 años, se ha descubierto que en realidad gran parte de los negocios era perjudicar a los accionistas minoritarios y eludir impuestos. Son dos actividades fundamentales. ¿Quién eran los minoritarios? La AFP, o sea, todos nosotros. ¿Y quién eran los impuestos? Todos nosotros, de nuevo. Bueno, eso es.
Tenemos que ir hacia un simplemente, yo no estoy hablando, aquí no estamos hablando del socialismo que nota al pie, el socialismo es parte del modelo capitalista, el modelo capitalista, el socialismo es capitalista, produce capital, solo que lo concentra el Estado, sigue siendo capitalismo. ¿Ya? Y que hay que producir valor, que no podemos seguir porque se va a acabar el precio del cobre a este nivel y vamos a bajar, vamos a decrecer. Y cuando empecemos a decrecer, la bolsa va a caer mucho más porque como es especulativa, cuando vienen las malas noticias, cae histéricamente. No hay nada más histérico que una bolsa de comercio. Aunque suena una cosa mucho más sofisticada, es completamente histérica. ¿Ya? Y entonces cuando venga la bajada, va a bajar mucho, lo que le pasó a Islandia, que apostaron mucho por el sistema financiero y les fue muy mal. Así que esa es la propuesta en general. Gracias. Podría escribir una enciclopedia con todas las observaciones que le tengo a la intervención de Alberto, pero yo lo que estoy de acuerdo obviamente es la última parte, que no podemos seguir siendo un país de renta de cero valor agregado y tenemos que transitar hacia la creación de tecnología y valor agregado. No, es que eso no tiene que ver con el modelo económico, porque si tú te vas a un país capitalista liberal como Estados Unidos es el país que más patenta en el mundo y lo fue de hace décadas. Entonces tú puedes tener también un estado de bienestar como el sueco, que también tiene muchas patentes, es un tema que es más allá del sistema económico que tú tienes y que tiene que ver con que en toda América Latina, incluido España, no creamos valor agregado. No es un problema de Chile. Si usted es el modelo venezolano, que es completamente opuesto al chileno, no crea ni un valor agregado. Los argentinos tienen un desastre populista, tampoco crean valor agregado. Los mexicanos tienen un modelo intermedio, no crean valor agregado prácticamente, hacen manufactura. Entonces eso tiene que ver con ya un problema que tal vez es más de fondo, con la formación, con la educación, con la tradición de la ingeniería que tienen los europeos y todas esas cosas que nosotros no tenemos. Ahora, no veo cómo, haciendo crecer el poder de los políticos, ¿no es cierto? Que es lo mismo que decir haciendo crecer el tamaño del Estado, nosotros vamos a poder crear valor agregado. Yo dudo, ¿no es cierto?, que el senador Quintana o que Peñalillo o que Camila Vallejo sepan cómo crear valor agregado. Y en los países que crean valor agregado son países en que lo ha generado siempre, o prácticamente siempre, va más allá de un subsidio por allá, uno por acá, la empresa privada. ¿Ustedes creen que Mercedes se le ocurrió a algún burócrata en Alemania inventar la Mercedes? No. Cuando Carl Benz empieza en su fábrica, en su taller, haciendo los autos y después esa cosa se masifica. Vean ustedes la historia de la revolución industrial. La revolución industrial se desarrolla en un contexto de libertad económica, en un contexto en que los derechos de propiedad son absolutamente protegidos. Si ustedes no protegen los derechos de propiedad, pregúntenle a los papás de ustedes que tienen empresa o que trabajan en empresa. Pregúntenle, oye papá, si en cualquier minuto te pudieran quitar tu empresa de los que están en el gobierno, o la empresa de donde tú trabajas. ¿Cómo crees que sería tu trabajo? ¿Cómo crees que sería tu ingreso? Ustedes no podrían producir nada, ni siquiera un par de tomates en el campo, porque en cualquier minuto vienen y les roban lo que tienen, ya sea el gobierno o sea otra persona. Y una de las tragedias de América Latina es la inseguridad de los derechos de propiedad. Hoy día en la tradición económica no hay ni un economista, por muy de izquierda que sea, que les diga a ustedes que la protección y la garantía de los derechos de propiedad no es un requisito indispensable para llegar a los niveles de riqueza que a mí y a Alberto nos gustaría ver. Necesitamos, en ese sentido, un sistema económico que incentive el trabajo, incentive la creación de riqueza, que si ustedes tienen una idea, no venga el Estado y les quita al tiro la mitad de lo que están produciendo, porque ustedes se van a ir a otro lado con esa idea, se van a ir al Silicon Valley, no se van a quedar aquí. Entonces necesitamos un país en que se cumplan los derechos de propiedad, ¿sí o no? En que ustedes no les puedan quitar la casa cualquier día, que se les ocurra a los políticos, en que los impuestos sean moderados. No estoy diciendo que no tengamos ni un impuesto, pero sí tienen que ser moderados, porque nosotros estamos compitiendo con todo el mundo. El resto del mundo no nos va a esperar, no va a esperar a una mayoría con su teoría de que regalémosle todo a todo el mundo, que repartamos bonos, subámosle los impuestos ahora en un 75% a la empresa, que es lo que están haciendo. La proporción entre lo que pagan hoy a lo que van a pagar es un 75% más, ¿no es cierto? Eso no va a funcionar. Yo me he juntado con varios emprendedores empresarios, me han dicho, gente empresaria importante, nosotros tenemos todo parado aquí en los próximos 4 años, tenemos que saber qué va a pasar con esta cuestión. ¿Ustedes creen que a los empresarios con lucas eso es lo que les afecta o le afecta más a la gente de medianos recursos que quiere encontrar un empleo? A los que más daña a la gente de medianos recursos que quiere, o bajos recursos que quiere encontrar un empleo. Entonces, no hay fórmulas mágicas. Yo estoy de acuerdo que no estamos en el mundo ideal, que tenemos una serie de problemas. Pero, como dijo bien el presidente Mujica, cuiden lo que tienen. Uruguay y Chile son los dos países más desarrollados de América Latina, por algo será. No llegamos aquí por casualidad, tenemos un conjunto de instituciones que nos han servido. A propósito de las AFP, que han acumulado más de 150.000 millones de dólares, hay estudios serios
que prueban cómo las AFP han aumentado, por acumulación de capital, han implementado el crecimiento económico de Chile y eso ha generado muchos empleos y le ha aumentado el ingreso a mucha gente pobre, que antes no tenía ese ingreso. Entonces no es solamente que repartan pensión, sino que tiene todo un efecto secundario para todo lo que es el desarrollo del mercado de capitales chileno, que es fundamental para que este país llegue a ser desarrollado. Ahora, tampoco es justa la comparación que hace Alberto entre el sistema de pensiones privado chileno y el sistema de reparto que pueden tener los alemanes. Porque estamos comparando un país de $40.000 de ingreso per cápita con uno que tiene menos de 20.000. Entonces, eso obviamente que van a tener mucho más espacio para dar una pensión generosa. Este sistema, dicho sea de paso, el de reparto, que se está extinguiendo en el mundo porque está quebrado, lo inventó Bismarck en el siglo XIX en Alemania, que fue el fundador del sistema fascista económico. Y Bismarck fue muy inteligente porque les prometió a los alemanes que se iban a jubilar a los 65, ¿no es cierto?, especialmente si participaban en su plan imperial en las Fuerzas Armadas, pero la expectativa de vida en esa época era menos de 60, entonces al final a nadie se le pagaba la pensión. Y efectivamente, hoy con la crisis demográfica este sistema ya no es sostenible. Ahora, sobre Corea del Sur, sistema de sustitución de exportación, hay mucha literatura que contradice lo que dice Alberto. Hay algunos que sostienen lo que dijo Alberto, de que efectivamente el sistema de sustitución de exportaciones, o de promoción de exportaciones más bien, en Corea del Sur funcionó. Hay otros que dicen que fue un total fracaso, así que ese tema tampoco es tan claro. Paul Krugman, por ejemplo, el premio Nobel de Economía, que nadie podría decir que es neoliberal, debe ser lo más socialista que existe hoy día en el mundo de la economía, dice que la libertad de comercio ha sido lo que más ha contribuido a sacar a personas de la pobreza en todo el planeta. Entonces, la pregunta que les quiero, el tema que les quiero plantear yo, y es que a propósito de la desigualdad, yo propuse una solución al problema que dice Alberto, de que el 1% gana tanta plata. Echémoslo a todo el país. Saquemos un decreto de expulsión, en que echamos al 1% más rico de Chile y tenemos la igualdad que queremos. Vamos a tener unos países más igualitarios del mundo. ¿Qué les parece? ¿A les gusta la igualdad? Parece absurda esta tesis, pero si la igualdad fuera realmente el objetivo que nosotros buscamos, ¿por qué no echamos al 1% más rico, le expropiamos al 1% más rico lo que tiene? No nos va a resolver el problema, obviamente. El problema no es que haya unos pocos que tengan mucho ahí arriba, más allá del impacto que puede tener hasta cierto punto en el sociológico, como dice Alberto, yo comparto esa preocupación, no la descalifico. Pero el problema es que tenemos una base. Lean el libro de Andrés Velasco, que nadie podría decir que es neoliberal tampoco. Bueno, Alberto puede decir, pero a mí me parece que Andrés Velasco está lejos de ser neoliberal. Es un liberal americano, un socialdemócrata. Bueno, donde el problema está, lo que plantea es los ingresos autónomos. Lo que pasa es que tenemos muchas personas en Chile todavía que no son muy productivas. Tenemos personas que cuando participan en el mercado del trabajo, como bien dijo Alberto, la educación en Chile es mala, la educación estatal es la peor de todas, dicho sea de paso. Entonces, entienden poco lo que leen, ¿no es cierto? No hablan inglés, no salen de buenos colegios como este, y por lo tanto tienen menos opciones de integrarse en una vida laboral donde su ingreso, porque su productividad es menor. Y ese es el problema que nosotros tenemos que resolver. No es que quitémosle a los Angelini o a gente así, para que a los papás de ustedes acá, para dárselo a los políticos, para que ellos compren votos con los bonos, que a Alberto no le gusta, con toda razón. No es esa la solución es cómo hacemos para que este se convierta en un país rico, a que todo el mundo le haya mejor, y no que estemos peleando, oye, que cómo puede ser que haya unos que... Ahora, déjenme decirle algo, la desigualdad y estudios que prueban que en Chile la desigualdad nunca ha sido mejor que hoy. Si ustedes van a estudiar la historia de la desigualdad en Chile con los otros modelos económicos, nada que ver, hasta el modelo socialista Salvador Allende, el modelo de sustitución de importaciones, el índice Gini, si ustedes lo ven por ahí, por ese coeficiente que es tan famoso, ¿no es cierto?, era igual o peor que hoy día. Entonces la desigualdad en Chile, y esta es una gran falacia, no creo que Alberto lo haya sugerido así, pero mucha gente lo dice, que la desigualdad es un problema de este modelo. Es falso absolutamente. La desigualdad es un problema que viene de hace más de 150 años en este país. Entonces la pregunta es, ¿van a tratar de resolverla cambiando un sistema que con todos los problemas que tiene ha enriquecido al país como nunca antes en la historia? ¿Eso es lo que van a hacer? ¿Y no lo van a lograr resolver? Porque el problema es una cuestión mucho más cultural, más profunda que eso. O seguimos por este sistema, lo profundizamos, nos preocupamos de crear valor agregado, como dice Alberto, ¿verdad?, para que seamos ricos, es verdad, no vamos a llegar a ser un país rico si seguimos mandando cajitas con cobre al extranjero. Y esto lo decía Fernando Flores con toda razón. Tenemos que preocuparnos del valor agregado, de la tecnología. Si no hacemos eso, no vamos a llegar a ninguna parte. Eso fue lo que hizo Australia, que se hizo rico. Irlanda se hizo rico también gracias a eso. Tuvieron después el problema de la crisis financiera, pero ese es un problema que no tiene que ver con el modelo de desarrollo de ellos.
porque ellos salieron a rescatar a los bancos, una cuestión que no deberían haber hecho nunca. En el capitalismo los que pierden deben quebrar, esa es ley. Y en definitiva, tenemos entonces la disyuntiva de que tenemos un senador que quiere pasar de retroexcavadora al sistema que tenemos. Ahora, comparémonos con lo que es comparable. Yo los invito. Nosotros estamos aquí en uno de los colegios de élite de Chile, de los colegios más importantes de Chile. Ustedes van a ser líderes, sin lugar a dudas, el día de mañana en Chile. Van a ser o líderes políticos, líderes empresariales, o van a estar dentro del 5 o 10% mejor pagado del país. Esa cuestión, creo que Alberto y yo estamos de acuerdo en eso. O sea, que tienen muy buena probabilidad que eso se haga. Ustedes tienen la obligación, a mi juicio, de analizar estas cosas con la cabeza fría. Y no dejarse llevar por consignas emocionales. Porque es muy fácil decir, oye, mira, hay muchos que tienen muy poco y hay muchos que tienen poco, y démosle los de arriba y démosle los de abajo. Eso suena bien. Eso está bueno para el eslogan, digamos, de Twitter, está bueno para el eslogan de campaña política. Pero nosotros tenemos la responsabilidad, entendiendo que este sistema no es perfecto, pero que también nosotros como país tenemos una serie de limitaciones, de ver cuáles son las instituciones que nos van a permitir, no el mundo perfecto, si eso no lo vamos a tener nunca, pero el mejor de los mundos posibles. El mejor de los mundos posibles. Y eso implica ponerse a estudiar cómo funciona la economía, cuáles son los incentivos que son necesarios para que eso llegue a ocurrir. Si ustedes realmente piensan, algunos de ustedes aquí piensan, que echando abajo el sistema económico que tenemos hoy, que haciendo crecer el Estado, es decir, la plata que los políticos le sacan a los ciudadanos chilenos, para gastarla, como decía Alberto Pol, si ustedes creen que ese es el camino para que nos vaya a todos mejor, yo los invito a revisar el resto del barrio acá en América Latina. Y se van a dar cuenta que no funciona. Incluso les voy a decir más. Váyanse a un país sofisticado, culto y tecnológico como Francia, que hoy día está en una crisis económica terrible. Ustedes en Francia tienen que el Estado es un 57% del producto. Los franceses se fueron en esa lógica de darle derecho a todo el mundo de todo. Eran un país rico, por mucho tiempo lo pudieron hacer. Hoy día tienen un 20% de desempleo juvenil, tienen deudas de un 90% sobre el producto. Es un país que está prácticamente en la ruina, y el presidente en la ruina entre comillas, para lo que era Francia, no comparado con Haití, digamos, ¿no? Y el presidente Hollande, que es un presidente socialista que prometió más igualdad, porque cree que este problema se resuelve haciendo crecer más todavía el Estado, que aprobó 84 puestos nuevos en los últimos 2 años. El presidente Hollande es el presidente con la peor popularidad en toda la historia de la Quinta República, porque la crisis económica simplemente no la logra resolver y los millonarios se fueron. Ustedes conocen al actor Gerard Depardieu. Gerard Depardieu renunció, le hizo tapa al presidente Hollande, le dijo, a mí no me van a cobrar un 75%, imagínense, un 75% de lo que el tipo gana por sobre €1 millón al año, un 75%. ¿Qué pasó? El tipo renunció a su nacionalidad francesa y se fue a vivir a Rusia. Putin lo recibió con los brazos abiertos, ¿verdad? Le puso el gorro ese típico de los rusos y ahí paga un 20%. ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde creen ustedes que vivía Michael Schumacher? ¿En Alemania donde le daban el 50% o en Suiza donde pagaban 18-20%? Schumacher se fue a vivir a Suiza. Lo mismo hacía Boris Becker, lo mismo hacían todos. ¿Por qué? Porque estas políticas de alto impuesto, incluso en los países desarrollados, están llegando a un punto para financiar este gasto social, que son la mayor parte del presupuesto de estos países, 2/3 por lo menos, del gasto social. Se tiene que financiar sacándole cada vez más a la gente que produce para darle a todo este tipo de beneficios. Yo no digo, digamos, que la gente no necesite muchas veces, no es el punto si es necesario o si no es necesario. Nadie puede dudar de que una persona que está, una familia que está con una situación de escasos recursos, necesita recursos, eso no lo puede negar nadie. La pregunta si uno es responsable y lo hace con cabeza fría esto es, bueno, vamos y regalamos al tiro la plata a esa gente y se la quitamos a otros y se la regalamos, o hacemos un desarrollo inteligente de manera que los ayudamos en un periodo de transición hasta que se puedan parar por sus propios pies y así no nos convirtemos en dependientes del Estado, que es lo que tiene arruinado América Latina con todo este asistencialismo populista, que fue lo que también arruinó a Chile en el pasado. Nosotros ya intentamos esto. Si ustedes estudian la historia económica de Chile, no funcionó. Entonces, y con esto termino, seamos responsables, hagámosle caso al presidente Mujica, que viene de la izquierda más radical que uno se puede imaginar, y nos dice, ojo, que ustedes tienen algo que hay que cuidar, no le pasemos retroexcavadora al sistema económico chileno. Seamos eficientes, los recursos, estimados, los recursos son ilimitados en el mundo. El aire no es un bien económico y en eso Alberto tiene razón, porque el aire es ilimitado, no tenemos que pelear por el aire. Si ustedes se van a meter debajo del mar, tienen que pagar por el tanque de oxígeno, porque ahí no hay aire para respirar. Y ahí sí puede hablar al aire. Pero todos los demás recursos,
que queremos asignar a la educación, a la salud, a las pensiones, a lo que sea, son limitados. Tienen que salir de alguna parte. Y ustedes, la responsabilidad que tenemos, digamos, todos, incluido Alberto, yo creo que en eso está de acuerdo, es que si esos recursos se utilizan, tienen que utilizarse de la manera más inteligente, eficiente posible y que se ayude a la gente que realmente lo necesita. Por eso yo no soy partidario de que la educación sea un derecho para todos, incluso los que la pueden pagar. Porque por cada persona que puede ir a la universidad y pagársela, y tú le das el derecho a la educación, hay una persona que no se la puede pagar que quedó afuera. ¿No entienden? Porque los recursos son limitados, las necesidades son ilimitadas. Entonces al final esto, lo que estamos discutiendo es un problema económico en el sentido más tradicional de la expresión. La administración de recursos limitados para satisfacer necesidades que son ilimitadas. Y a mí me da la impresión, cuando ustedes ven la discusión política hoy día, y muchos académicos en los diarios, de que hacen como que hubiera recursos de sobra. Y la verdad es que no. Y le voy a terminar con una cosa. El despilfarro. No se olviden nunca de esto. El despilfarro de recursos, la corrupción que hay a nivel estatal. A mí me lo han dicho amigos míos de la conservación, que estuvieron incluso metidos a más alto nivel en el gobierno. Me han dicho, en privado, tú no puedes imaginarte la cantidad, sobre todo a nivel municipal, pero también a nivel de gobierno, hay recursos que se desvían y se despilfarran. Ni hablemos del Transantiago, que es un desastre, una catástrofe, que le va a costar miles de millones de dólares a Chile. Hay muchos otros ejemplos, ferrocarriles del Estado, Chile Deportes, bla, bla, bla. Ustedes pueden hacer una lista eterna. Creer que pasándole más recursos a los políticos, para que lo sigan despilfarrando, para que lo sigan malversando, como ahora lo están haciendo, a mi juicio es un error. Dejémoslo mejor en las manos de aquellos que, como decía Alberto, pueden tener 6.000 millones de dólares. Pero sí, lo que pasa es que esa gente ya no está en el juego por la plata, necesariamente. Lo que esa gente está en el juego es porque simplemente su pasión es hacer negocio y ver que le va bien. Así como tienen 6.000 millones de dólares, pueden perder 2.000, 3.000 millones de dólares, como le pasó a los Lufthansa con Sudamericana de Vapores. Perdieron 2.000, 3.000 millones de dólares, como nada. Entonces ustedes tienen que imaginarse eso. Pero los invierten y con eso lo que se produce es creación de empleo. Entonces, con esto sí que termino, es una técnica que uno tiene, con esto sí que termino de poder seguir hablando. Pero con esto sí que termino, el Estado, que son los políticos, los burócratas que lo gobiernan a ustedes, normalmente no asume los costos por los errores que cometen. Si ustedes en el mercado hacen una mala decisión, ustedes pierden su plata. Ustedes asumen el costo. Los políticos, los burócratas, cuando toman una mala decisión, pierden la plata ustedes. Piensen cuál sistema es más eficiente para resolver los problemas. Muchas gracias a ambos. Quisiera complementar para seguir con este foro. Han hablado ambos de desigualdad, de valor agregado, de la reforma actualmente tributaria. La pregunta es, ¿la actual reforma va a poder lograr cumplir todas las expectativas que se tienen para mejorar la educación? Si ustedes creen que la educación es la solución para darle valor agregado, para solucionar el problema de desigualdad, si es así, ¿qué tipo de educación es la que necesita nuestra sociedad actual? Los datos son una cosa muy importante, entonces hay que tener cuidado con los datos porque justamente hay que tratar de decirlo con prolijidad. Chile tenía en el año 74 el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de 0 a 1, 1 es total de desigualdad, todo se concentra en una persona, 0 es teórico, nunca puede ocurrir, el 0, todos tienen lo mismo, también es teórico, nunca puede ocurrir. Chile tenía 0,46, que para América Latina es bastante bueno porque América Latina es muy desigual en general. Llegó al año 85 a 0,65, que es como ser el primero del mundo en desigualdad. Hoy día está en 0,55, que es como ser 18 del mundo en desigualdad. Chile no fue siempre desigual. Obviamente hay una presión desigual en América Latina, pero Chile no fue siempre desigual. Simplemente. En segundo lugar, funciona muy bien decir que hay ciertos políticos que hacen ciertas cosas porque hay tipos que son realmente honestos en muchos aspectos y qué sé yo. Y entonces yo no voy a ridiculizar a los del sector de Axel. Entonces, y además que ridiculizar a gente que no es del sector. Una cosa más interesante de esta discusión es que se nos pone a quienes estamos haciendo crítica en un lugar determinado. Se nos establece que por estar diciendo eso estamos defendiendo, no sé, a Stalin. ¿Ya? Y no estamos defendiendo a Stalin. No estamos defendiendo a Chávez, yo soy antichavista. No estamos defendiendo a Cristina, me carga Cristina.
La vieja es peor que el tuerto. Es verdad. Así dijo el presidente Mujica a propósito, porque él preguntó antes, ¿el turno está encendido? Dijo, sí, dice, ya, sigo hablando, dijo, la vieja es peor que el tuerto. Eso a propósito. Bueno, a ver, aquí hay datos. El señor Krugman, que citó Axel, escribió un informe junto, en realidad se conoce como el informe Stiglitz, un informe que salió hace como 2 años, encargado por Naciones Unidas. Es un informe sobre la economía mundial que página por página llenaría de rabia a cualquier economista, economista de neoclásico, monetarista, hiperliberal, a cualquier economista chileno hoy. Los bancos no pueden tener el tamaño tal que tengan que ser rescatados si quiebran. Para seguir con la... no hay que rescatar a los bancos, el problema es que si los bancos quiebran por el tamaño que tienen hoy día, hay que rescatarlos porque si no te dejan un desastre. Pensamos que en toda la historia fue así y nos dicen, no, pero es que antes se educaba solamente la élite. Vayan a ver la élite chilena actual. Los miembros del sistema político que están bien acomodados en distintos lugares, cuando salen del gobierno salen a las FP y qué sé yo. Eso, vayan a ver dónde estudiaron. ¿Cuántos de esos estudiaron en colegios particulares de gran nivel? ¿Cuántos de esos? Todos vienen del Instituto Nacional, de Las Targas, del Liceo de Aplicación, de los liceos de regiones. Eso no es verdad. Y no pongamos eso como ejemplo de la intelectualidad. Veamos los profesores que han salido, los académicos, los investigadores de dónde han salido. Entonces, tengamos mucho cuidado. La educación no es solo para producir gente que mañana gane más que hoy día. También es importante. Y también es importante que la gente trabaje. Pero también puede ser saludable como criterio de desarrollo del país. Hay países que decidieron tener educación de ingreso universal universitaria. Y decidieron que simplemente entraban todos. Y la razón es muy simple. Miren las lógicas. Hay países que han decidido eso porque saben que un año de estudio universitario hace que la probabilidad de que una persona delinca es básicamente casi cero. Así que eliminar la delincuencia por vía de saber que todos pueden ingresar a la universidad, tú sabes que tienes la oportunidad, ya la aprovechas, no la aprovechas, si sales ya tienes una densidad cultural, conociste a profesores buenos, tuviste la ocasión de estar rozándote con cierto nivel de conocimiento. Y yo lo escribí en La Fatal Ignorancia eso, y la centroizquierda chilena es mucho más educada desde el punto de vista cultural que la centroderecha, no cabe la menor duda. Los que sí son más preparados para generar riqueza, crear empresas, sí están normalmente más ligados a la centro-derecha. Pero lo que decía Alberto, sobre, citando el caso Sayé y sobre los empresarios estos que tienen tanto vínculo con la política. Adam Smith escribe en La riqueza de las naciones, el padre del liberalismo clásico, uno de los padres del liberalismo clásico, que uno de los grandes enemigos del sistema económico libre y competitivo son los grandes empresarios. ¿Por qué? Porque capturan a los políticos, capturan al Estado, sacan las regulaciones que les conviene, como Carlos Slim, y se hacen multimillonarios, no porque crean valor como Bill Gates, el buen ejemplo que puso Alberto, sino porque extraen renta a partir de esa protección. Ese sistema lo tuvimos en Chile desde el 30 al 70. Y ese es el sistema que le puso fin después el gobierno militar de la concertación, con los tratados nacionales y todo el cuento, que lo hace más difícil, no le puso fin, sigue existiendo, pero lo redujo, digamos que lo redujo. Entonces, ¿por qué vamos a hacer crecer más el poder que los políticos tienen? Subiendo los impuestos, pasándole más regulación a los políticos para que puedan beneficiar a esos grupos de interés. No hay regulación sin lobby, es una ley básica de la regulación. Y en Estados Unidos, si ustedes van a Washington, aunque sea muy de libre mercado, la cosa está bien corrompida también, ustedes van a ver que todas las grandes empresas del país tienen una oficina en Washington. ¿Por qué? Porque están los tipos haciéndole lobby permanentemente a los parlamentarios, porque el gobierno federal, ¿no es cierto?, gasta un 25% básicamente del producto norteamericano al año, todos quieren tener una parte de la torta. Y mientras más plata manejan los políticos, más llegan las ratas, ¿no es cierto?, a tratar de beneficiarse. Es como que ustedes tengan un restaurante, ¿no es cierto?, y tiran la basura afuera de la puerta del restaurante. Después no se pueden quejar que está lleno de ratas. Si va todos van a querer tener una parte de la acción. Ahora está en la naturaleza, lamentablemente, del empresario buscar su interés, como está en la naturaleza del político buscar su interés. Por eso es que el poder político tiene que estar limitado. El empresario, lo peor que le puede hacer es hacerlo competir. Oblígalo a competir. Porque con eso él tiene que satisfacer a los consumidores las necesidades y deseos que estos tienen a precios que estos quieren pagar. Si no, le entra la competencia y chao, no tiene nada más que hacer. Lo que le pasó a las automotoras que en Estados Unidos, General Motors, que quebró, entre otras, porque los sindicatos la capturaron, le hicieron tan poco competitiva que la terminaron reventando. Pero,
claro, los coreanos, los japoneses, todo eso se les metieron por los palos y chao. Ya la industria automotriz norteamericana es marginal en relación a lo que era antes, que era la gran industria automotriz del planeta. Entonces, libertad, competencia. Así se mejora la calidad de vida y así evitamos que se capture, ¿no es cierto? Los políticos, por parte de los grupos de interés, para nosotros es una de las grandes preocupaciones. ¿Cómo hacemos para evitar que se corporativice el sistema, que se cierre el sistema para unos pocos políticos que se van turnando siempre en los mismos cargos, porque además cierran el sistema político para ellos, y después se van ¿no es cierto?, a la ONU, después se van al Fondo Monetario Internacional, y unos pocos empresarios que se están llenando los bolsillos, no todos, pero hay algunos que cierran el sistema para ellos. Entre ellos, ¿ustedes creen que no se juntan a comer? ¿Qué le paga la campaña a los políticos de todos lados? ¿Quién le financia? Bachelet tuvo una campaña mejor financiada que la mía. ¿De dónde salió toda esa plata? ¿Por qué sale Jorge Aguache aplaudiendo tanto ahora la reforma de Bachelet de la asociación de los bancos? Yo recuerdo que ahí hay problemas grandes, entonces no creamos que no hay seres de carne y hueso encargados del Estado. No se olviden nunca de eso. Y eso vale para todos, no solamente para los guillos y vale también para el otro lado. ¿No es cierto? Senadores argentinos, que ustedes quieran, son personas, y tienen que jugar de acuerdo a esa regla. Entonces les vuelvo a insistir una cosa, tenemos muchos problemas en Chile. Yo creo que soy el único columnista a propósito de los escándalos esto de cascadas y todo eso, que me mandó una columna dándole un palo bien dado en el Mercurio, en la tribuna que más importa a los empresarios chilenos, diciendo que ese nivel de indecencia es intolerable y que ellos mismos van a ser responsables por hundir el sistema si siguen así. No leí nada más que lo que fuera habido en algún otro diario críticas, digamos, de personas más vinculadas a la izquierda, pero en el caso del otro no, nadie se lo critica. ¿Por qué? Porque yo sí lo considero indecente y moral hacer eso. Y creo que disminuye la credibilidad del sistema. Y creo que es un sistema que, sumando y restando, con todos los defectos que tiene, es el sistema, con todo el problema, que mejor ha funcionado en la historia de Chile. Krugman, en su libro The Return of Depression Economics, dice que la reforma de los Chicago Boys, que hicieron durante el 90, este es un economista prácticamente socialista, o no socialista, pero lo más izquierda que puede encontrar, fueron tremendamente exitosas. O sea, él mismo lo dice. Porque si ustedes analizan los datos, les dije 50% de la pobreza, 11% de la pobreza, y termino, y ahora sí de verdad termino, con una palabra sobre la crisis financiera. Alberto, la crisis financiera, si tú la estudias bien a fondo, te das cuenta que en gran medida fue precisamente por el lobby de los grupos de interés en Washington. El Ministerio de Hacienda en Estados Unidos, el que dirigía Hank Paulson en esa época, está completamente capturado por gente de Goldman Sachs, hay estudios que lo muestran. Y la Reserva Federal es un órgano que creó el Estado por presión de banqueros privados en 1913 y fue la que bajó las tasas de interés artificialmente a partir del año 2000, cuando Alan Greenspan era presidente. Y eso infló la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Mientras tanto, los banqueros hicieron una tremenda pasada. Pero eso no es libre mercado, eso no tiene nada que ver con capitalismo. Y encima, se produce el descaro después. ¿Cómo será que el director de presupuesto de Ronald Reagan, David Stockman, sale con un libro que se llama La Gran Deformación, diciendo que en realidad lo que ocurrió después con la crisis financiera y todo el rescate de estos bancos fue un golpe de Estado blando por parte de las élites de Wall Street, que tienen totalmente cerrado el sistema para ellos? Estamos hablando de una persona que no solamente trabajó en el sistema financiero, fue también representante, en fin, conoce el sistema. Entonces no se equivoquen con esto que el capitalismo, pues, si ustedes estudian bien la historia y ven los casos de Fannie Mae y Freddie Mac, dos empresas que se dedican a la hipoteca a gente que no podía pagar, del Estado, creadas por el Estado norteamericano, son una de las grandes responsables de todo este problema. Yo escribí un libro sobre esto que se publicó en Estados Unidos, se publicó en varios países. Así que sé de lo que les estoy diciendo, me investigué bien a fondo esto, pero ustedes lo pueden investigar por su cuenta, no me crean a mí. Hagan el estudio ustedes y se van a dar cuenta que esta crisis tuvo mucho que ver, mucho más que ver con la captura del gobierno por parte de grupos de interés y por la política de la Reserva Federal de Estados Unidos que con temas de libre mercado. Pero para volver al tema que nos convoca Chile, hablen con sus papás, pregúntenle lo que era Chile en la década 50, 60, 70, con sus abuelos, y que lo comparen con lo que voy, con todos los problemas que tenemos, porque nadie lo discute. Y pregúntense ustedes si quieren volver a un sistema parecido al que teníamos antes después de esto. Hagan el estudio. No le crean a Alberto, no le crean a mí. Crean, sean críticos, hagan la investigación por su cuenta. Vean los datos, hablen con gente y lleguen a su propia conclusión.